Todos conocemos la historia. Una niña inocente, una capa roja, una abuela enferma, un lobo feroz que acecha en el bosque. Pero, ¿y si todo lo que nos contaron fuera una mentira cuidadosamente construida? ¿Y si Caperucita Roja no fuera la víctima, sino la depredadora? En 1889, el folclorista alemán Friedrich von der Leyen descubrió algo inquietante mientras catalogaba manuscritos medievales en la biblioteca de Múnich. Entre páginas amarillentas del siglo XIV, encontró referencias a Die Rote Jägerin, la cazadora roja. No era un cuento, era un registro de investigación criminal. Las autoridades de Alsacia buscaban a una joven que aparecía antes de cada desaparición en los bosques. Siempre vestida de rojo, siempre sola, siempre presente cuando alguien moría. En las sombras de los cuentos infantiles se esconden verdades que preferimos ignorar. Historias que fueron suavizadas, editadas, blanqueadas para que los niños pudieran dormir tranquilos. Pero antes de que Charles Perrault y los hermanos Grimm convirtieran este relato en una fábula moral, existía otra versión. Una versión documentada en actas judiciales, en testimonios de aldeas aterrorizadas, en advertencias grabadas en piedra. Los registros parroquiales del norte de Francia hablan de la Petite Diablesse Rouge desde 1347. Pero no la niña dulce que conocemos. Hablaban de una figura enigmática que caminaba sola por bosques prohibidos, que conocía cada sendero oculto, cada cabaña abandonada, una silueta roja que aparecía justo antes de que los ancianos de las aldeas desaparecieran sin dejar rastro. ¿Por qué una niña pequeña caminaría sola hacia el bosque más peligroso de la región? ¿Por qué su madre la dejaría ir sabiendo los riesgos? ¿Y por qué, en un juicio por brujería de 1521 en Estrasburgo, una acusada confesó bajo tortura haber seguido el camino de la niña roja para aprender el arte de la eliminación silenciosa? Si esta revelación te ha inquietado tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo a Lenguas de Sombras y activa la campanita. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan conocer la verdad detrás de los cuentos que creíamos inocentes. Porque lo que estás por descubrir está documentado en archivos que han permanecido ocultos durante siglos. Hay pruebas, documentos reales. Y cuando comenzamos a conectar los puntos, emerge un patrón escalofriante. Mucho antes de que existieran los libros ilustrados, esta historia se transmitía oralmente en las aldeas medievales europeas. Y en esas versiones primitivas, la niña no era una víctima pasiva, era astuta, sabía exactamente lo que hacía. En 1634, el monje benedictino Gaspar de Retty documentó en su diario una versión del cuento que había escuchado en aldeas de Lorena. Según su testimonio, los campesinos le advirtieron: «No permita que las niñas vistan de rojo en el bosque, padre. Es la marca de las que han bebido sangre y regresaron». El monje registró que al menos 7 ancianas habían sido encontradas muertas en sus cabañas durante los últimos 20 años. Siempre después de que una niña de rojo las visitara. En la versión francesa original del siglo XVI, conocida como Le Petit Chaperon Rouge, la niña llega a casa de su abuela y el lobo le ofrece carne y vino. Ella come sin dudar, pero un gato negro en la habitación maulla: «Desvergonzada, estás comiendo la carne y bebiendo la sangre de tu abuela». ¿Y qué hace Caperucita? No grita. No llora, continúa comiendo. Este detalle fue eliminado deliberadamente de las versiones posteriores, pero existe una prueba física de esta escena. En el Museo de Folklore de Colmar, Francia, se conserva una tabla de madera tallada del año 1580 que ilustra exactamente esta escena. Una niña con capa roja sentada a una mesa comiendo mientras un gato arquea su lomo en señal de horror.
La inscripción en latín debajo dice Innocentia falsa devorat veritatem. La falsa inocencia devora la verdad. El rojo no era solo un color, era una marca. En documentos de la Inquisición española de 1492 se menciona que las mujeres acusadas de practicar artes oscuras de eliminación usaban capas rojas durante sus rituales porque, según confesaron, la sangre no se nota sobre el rojo y pueden regresar a las aldeas sin levantar sospechas. Y luego está el lobo. En un manuscrito judicial francés de 1455, conservado en los Archivos Nacionales de París, aparece el caso de Le Loup-garou de Gévaudan. En 1697, cuando Charles Perrault publicó su versión de Caperucita Roja, hizo algo muy específico. Eliminó el canibalismo, eliminó la violencia explícita y añadió una moraleja sobre no hablar con extraños. Pero existe una carta descubierta en 1923 por el historiador literario Paul Delarue, donde Perrault admite a un colega: he suavizado el cuento de la niña roja porque la versión verdadera es impublicable. Las madres francesas no permitirían que sus hijas leyeran lo que realmente ocurrió. ¿Qué estaba ocultando Perrault? En 2003, investigadores de la Universidad de Lyon encontraron un manuscrito fechado en 1640 en los archivos del castillo de Chambord. En él aparece una variación alarmante. La niña no es engañada por el lobo. Ella sabe perfectamente que quien está en la cama no es su abuela. El texto dice textualmente: «Et la fillette sourit, car elle savait que sa grand-mère était déjà morte depuis 3 jours». Y la niña sonrió, porque sabía que su abuela ya llevaba muerta 3 días. Espera, 3 días. Entonces, ¿quién mató a la abuela? Hay algo más. En un grabado alemán de 1670, conservado en el Museo Grimm de Kassel, aparece una escena que nunca fue incluida en los cuentos publicados. Muestra a una niña con capa roja sosteniendo un cuchillo de cocina, de pie junto a una cama. En el suelo hay rastros de sangre, y en la esquina inferior del grabado, una inscripción en alemán antiguo: Das Mädchen im roten Umhang bringt den Tod zu den Alten. La niña de la capa roja trae la muerte a los ancianos. En rituales paganos del norte de Europa, específicamente documentados por el antropólogo James Fraser en La Rama Dorada, 1890, existía una tradición llamada Das Rote Opfer, el sacrificio rojo. Jóvenes, iniciadas en cultos matriarcales precristianos, debían demostrar su lealtad, eliminando a ancianos que ya no podían trabajar. Se disfrazaban con capas rojas, caminaban solas hacia el bosque y regresaban transformadas, reconocidas como mujeres adultas. Fraser cita específicamente un testimonio de 1532 de una mujer alemana que confesó: «Mi madre me dio la capa roja cuando cumplí 12 años. Me dijo que visitara a mi abuela en el bosque. Sabía lo que debía hacer. Todas las niñas de mi aldea lo hacían. Era el precio de convertirnos en mujeres». Caperucita Roja no era un cuento. Era la memoria cultural de un rito de paso basado en asesinato ritual. Piénsalo, una niña que lleva comida a su abuela enferma, una abuela que vive aislada, un encuentro mortal, y la niña que emerge como única sobreviviente, única testigo, única voz que narra lo ocurrido, la asesina perfecta, con la coartada perfecta. Entonces, ¿qué sabemos realmente? Sabemos que existen documentos judiciales, diarios de monjes, manuscritos censurados y grabados prohibidos que cuentan una historia completamente diferente. Sabemos que Charles Perrault admitió haber ocultado la verdad. Sabemos que en múltiples culturas europeas existían rituales de iniciación, donde las jóvenes debían cometer un acto de violencia para ser aceptadas como adultas. Y hay una prueba más, una que te va a helar la sangre. En el Museo de Folklore de Lyon, en una sala cerrada al público general, se conserva una capa roja.
Fue encontrada en 1897 durante la demolición de una casa medieval en los Alpes franceses. La capa tiene más de 400 años de antigüedad y tiene manchas que, según análisis forenses realizados en 2011 por la Universidad de Grenoble, son de sangre humana, no de una persona, de al menos 5 individuos diferentes. La capa estaba acompañada de un pequeño diario escrito en francés antiguo. Solo 3 páginas sobrevivieron. En una de ellas se lee: «Hoy visité a Grand-mère. Ella ya no sufre. Madre estará orgullosa. El lobo me enseñó bien». ¿Fue Caperucita Roja una asesina en serie? Tal vez no en el sentido moderno del término. Pero las evidencias sugieren algo igualmente escalofriante. Un sistema organizado de eliminación de ancianos, disfrazado como rito de paso, ejecutado por niñas que aprendían desde temprana edad que la supervivencia requería decisiones brutales. El lobo nunca fue el verdadero peligro, era el símbolo, el maestro, el iniciador en los secretos oscuros del bosque. Mientras tanto, la verdadera depredadora caminaba libre, ocultándose detrás de una capa roja, una sonrisa dulce y una canasta de comida envenenada. En algunas aldeas de los Alpes franceses aún existe un dicho antiguo registrado por etnógrafos en 1934. «Méfie-toi de la fille qui marche seule vers la forêt, car si elle revient, quelqu'un d'autre ne reviendra pas». Cuidado con la niña que camina sola hacia el bosque, porque si regresa, alguien más no lo hará. Y quizás, solo quizás, esa capa en el Museo de Lyon perteneció a la verdadera Caperucita Roja, la que nunca apareció en los libros de cuentos, la que los historiadores prefirieron olvidar. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que esta historia fue borrada de la historia oficial? ¿Conoces otros cuentos infantiles que podrían ocultar verdades oscuras? Déjanos tu teoría en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite cuestionar todo lo que aprendió de niño. Suscríbete a Lenguas de Sombras, porque cada semana desentrañamos los secretos que los libros de historia prefieren mantener ocultos. Y recuerda, en este canal, los cuentos de hadas tienen dientes. Los cuentos terminan con «y vivieron felices para siempre». Pero las verdaderas historias, esas nunca terminan. Solo esperan en museos olvidados, en manuscritos prohibidos, en capas rojas manchadas de sangre, esperando a que alguien se atreva a contarlas.